Liderazgos en el centro escolar, liderazgos sectoriales. Generalmente, cuando se habla de liderazgo o de la capacidad de dirección e influencia sobre unas personas, se entiende que es el Estado y sus representantes dentro de cada centro escolar, en la dirección, quien ejerce esta acción de dirección e influencia. Esta visión de tipo burocrático hoy en día tiene poca capacidad de ser reconocible como legítima por los propios integrantes de una organización. Más bien hay una tendencia que está cambiando hacia la sociedad civil, es decir, personas integrantes de esta misma sociedad civil las que ejercen esta dirección de influencia sobre un conjunto de personas dentro de cada organización, donde este centro escolar pues se convierte como una realidad singular, única, de tipo cultural, que es el objeto de esta dirección y de esta influencia. Esto que hoy en día se entiende como algo más legítimo en los centros escolares ya fue escrito en 1957 por Philip Selznick, donde hablaba de un liderazgo de tipo administrativo, cuyas misiones son básicamente pues, la propuesta de metas, el desarrollar algunas estrategias de aceptación colectiva de dichas metas, el vigilar o el controlar lo que es la defensa de la integración de una organización, y también establecer ciertos procesos de mediación entre los conflictos que pueden surgir dentro de una organización. Ya más tarde, ya en el siglo XXI, pues básicamente Edgar Schein y Peter Schein proponen, dentro de su clásica visión cultural del liderazgo en las organizaciones, proponen un perfil de líder dentro de una organización que podemos trasladarlo perfectamente al centro escolar, que es la humildad. Humildad quiere decir que el líder o la líder debe tener en cuenta a aquellas personas que siguen esa dirección, que son objeto, sujeto de influencia de esa dirección. La humildad significa empatía, conocimiento de las necesidades y los problemas de la población, diálogo, reflexión colectiva, negociación, propuestas, evaluación, etcétera, siempre teniendo en cuenta a los seguidores, es decir, a la otra población, que es sujeto, como se ha dicho anteriormente, sujeto de influencia de la dirección del liderazgo. Esta visión, ya digo, que se puede trasladar perfectamente a los centros escolares, pero hay un pequeño escollo, y es que se necesitan algunas condiciones previas para que haya un liderazgo, una influencia, una dirección propia de la sociedad civil dentro de cada centro escolar, y es la idea de capital social en una organización escolar o en una organización de tipo educativo. Esto nos remite a un concepto de modelos contingentes, donde los centros escolares no son realidades segmentadas, no son realidades estructuradas en unas normas burocráticas, sino que son realidades sociales y culturales caracterizadas por unas relaciones sociales entre los sujetos, donde hay establecidos unos intercambios, hay establecidos unos significados, hay establecidos unos patrones de comportamiento, hay establecidas unas normas de funcionamiento que han surgido dentro de la propia organización. Y en este contexto de capital social es donde se tiene que incluir la dirección y la influencia de cada directivo escolar o de cada líder dentro de una organización. Entonces, sintéticamente, este capital social en el centro escolar pues significa pues, la existencia de grupos, la existencia de colectivos, la existencia de una población escolar
identificada por algún tipo de rituales, de símbolos, de culturas, de significado. Y también significa la existencia de procesos de incertidumbre reconocidos colectivamente, la existencia de problemas colectivos que suscitan un interés de los diferentes integrantes de la población para resolverlo, para participar, para implicarse en la resolución de dichos problemas. También significa que estos grupos sociales necesitan que haya un liderazgo dentro de ese centro escolar. Esto quizás es lo más importante, y la necesidad de liderazgo propuesta por la población, y también una conciencia dentro de la población escolar de que son poder colectivo, de que tienen una capacidad de influencia en los resultados, en los procesos, en las soluciones a los problemas que se presentan en un centro escolar. De tal forma que cuando se da esta condición previa, esta existencia previa de un capital social, es cuando sí podemos hablar de la necesidad de la implicación de líderes escolares en los centros educativos desde la perspectiva de la sociedad civil. ¿Cuáles son los focos de interés de estos liderazgos? Pues pueden ser muchos, pero básicamente a mí me gustaría sintetizarlo en 4. Una idea de la influencia o la dirección sería, por ejemplo, en los procedimientos organizativos, otra en las metas organizativas, otra en darle protagonismo a todos los integrantes de una organización, y en cuarto lugar a las estructuras organizativas, es decir, promover nuevas estructuras organizativas. O sea que no nos hemos salido de las propuestas de Philip Selnick y de Edgar Schein que hemos comentado anteriormente. Los destinatarios de esta influencia y de esta dirección de los liderazgos en los centros escolares, partiendo de la existencia de este capital social, pues pueden ser los docentes, estudiantes, las familias, el contexto, el mercado del trabajo, en síntesis, la sociedad civil que rodea y que está presente en cada centro escolar. Ahora bien, un matiz importante: estos liderazgos generalmente son sectoriales. Esto quiere decir que los podemos encontrar en los centros escolares diferentes líderes dentro de la misma organización, líderes de docentes, líderes de familias, líderes de estudiantes, etc. Y esta justificación de la existencia de diferentes liderazgos en un centro escolar viene de la mano de la propia estructura de los centros educativos, basados todavía en una estructura burocrática segmentada, centrada en itinerarios que están débilmente acoplados, donde cada uno de ellos tiene cierta autonomía. Nos estamos refiriendo a los diferentes cursos, a los diferentes niveles que se encuentran en cada centro escolar. Dentro de esta realidad de los liderazgos sectoriales, pues básicamente vamos a ver en esta diapositiva cuál es la idea de acción de cada uno de ellos. A mí se me ocurren básicamente dos: una idea de cumplimiento y una idea de significado. O sea que nos podemos encontrar en los centros escolares líderes sectoriales que se centran más en el cumplimiento y otros que se centran más en el significado. La idea de cumplimiento, tal como vemos aquí en esta diapositiva, pues son aquellas personas que su foco de interés es el desempeño de las tareas. Y la idea del significado son líderes cuyo foco de interés básicamente son los significados, o sea, reconocimiento y legitimidad de la acción escolar. Por poner un ejemplo, nos vamos a encontrar que los líderes de docentes se van a centrar más en el cumplimiento, y los líderes, por ejemplo, de estudiantes o de familias se van a centrar más en los significados.
Entonces aquí se nos presentan dos extremos, por una parte cumplimiento, por otra parte significado, donde no son excluyentes, sino que hay lugares intermedios entre cumplimiento y significado dentro de esta idea que hemos propuesto anteriormente de los liderazgos sectoriales dentro de una organización. ¿Cuál es el efecto de esta múltiple realidad, de esta realidad plural de liderazgos dentro de un centro escolar? Pues lo que podemos ver en esta diapositiva, que son las contradicciones que nos encontramos en las organizaciones, ¿no? Por una parte, tenemos unos líderes cuyo foco de interés es la función y crítica al sistema, donde otros líderes pues se centran más en un foco de interés en la crítica a las relaciones sociales dentro de un centro escolar, otros se centran más en códigos de comportamiento focalizados más en el estatus profesional y las relaciones sociales que pueden establecer con otros colectivos, y otros, por ejemplo, pues se centran más en códigos de comportamiento y de función del sistema escolar. El propósito del liderazgo en una organización, viendo toda esta diversidad de liderazgos parciales, pues sería que una persona, dentro de estos múltiples líderes que nos podemos encontrar, pues se proponga una solución a todas estas contradicciones. Esto realmente es una realidad un poquito compleja y utópica dentro de las organizaciones. Pero en fin, para ver que estas personas se puedan dedicar a una solución de las contradicciones, pues básicamente nuestra propuesta es que se centre en 4 ámbitos de conocimiento. Por una parte, los espacios de acción de esos liderazgos, que son los 4 que hemos comentado anteriormente: función y crítica al sistema, crítica a las relaciones sociales, los códigos profesionales, los códigos de comportamiento, que debe establecer una influencia de negociación, de acuerdo entre los diferentes integrantes de una organización. Estos líderes que quieran solucionar pues las contradicciones que hemos comentado anteriormente, pues básicamente deben centrar su foco de interés en los significados, o sea, en nuevos principios básicos de la organización, en los valores de la acción organizativa. También podrían centrarse estos liderazgos organizativos centrados más bien en la transformación de la organización, en una nueva propuesta de identidad de los grupos, en promover compromisos colectivos, en la estabilidad de los grupos y en la creación de nuevos significados. Y finalmente, ¿cuál es el instrumento de acción de estos líderes que quieren transformar la realidad? Pues nuevos desarrollos de aprendizaje individual y colectivo, es decir, el aprendizaje de una nueva conciencia colectiva, podemos llamarle también democrática, dentro de cada centro escolar. Esto es una idea un poquito utópica del liderazgo global de una organización. La conclusión de esta pequeña exposición sobre los liderazgos en el centro escolar y liderazgos sectoriales es que básicamente son personas que se pueden dedicar a promover una idea de autoorganización, o sea que la dirección y la influencia en el centro escolar es la autoorganización, que en otros momentos se le llamó autonomía de los centros escolares. ¿Qué significa autoorganización de un centro escolar? Pues capacidad local para resolver problemas de un centro escolar, capacidad local para promover la legitimidad de nuevos aprendizajes más allá de los prescritos de un centro escolar, capacidad para promover nuevas relaciones con el contexto, con el medio ambiente en el que se encuentra un centro escolar, capacidad para establecer nuevas fronteras
de aprendizaje en los centros escolares mediante pues, la creación de redes nacionales, internacionales, entre centros escolares, o sea, un conjunto diverso de acciones, donde se puede ver de manera hoy en día cotidiana esta capacidad de autoorganización en los centros escolares. Pues básicamente en los procesos de ordenación docente de un centro escolar, que establecen sus propias decisiones, sin intervención externa de la propia administración, en las sesiones de evaluación, por ejemplo, en la escuela secundaria, donde el colectivo docente toma decisiones de carácter autónomo sobre la promoción de los estudiantes, sobre la calificación de los propios estudiantes. En los procesos de relación de las escuelas con las familias también se ve esta capacidad de autoorganización. En la solución a los incidentes críticos, que son acontecimientos extraordinarios que ocurren en un centro escolar, donde se le da una solución, una salida a dichos problemas, la distribución de las actividades extraescolares, o sea, que los centros escolares tienen capacidad de autoorganización y ello pues, nos permite justificar la idea de que estos líderes globales de un centro escolar, que pueden aunar los líderes sectoriales, van a permitir ampliar pues, la capacidad de autoorganización de los centros escolares, donde la idea básica es una capacidad para resolver problemas, una capacidad de autonomía y una capacidad de pensamiento crítico individual y colectivo para resolver problemas de un centro escolar sin la incidencia controladora de la administración y sí la presencia integradora de la sociedad civil dentro de cada centro escolar.